Está bueno discutir el caso de la doctora Delfina porque nada, hoy nos pasa todos los días y creo que el concepto que fue bien marcado ella es que hoy todavía la primera línea en Carras muchas veces sigue siendo la quimio barra quimio. Entonces, para empezar, va a ser una actualización de Carras, como les contaba, un poco una introducción, qué es Carras y de dónde venimos y hacia dónde. Básicamente Carras empieza esto que venimos hablando de los drivers. Hablaba la doctora Lupinachi, hablaba Delfina, hablaba Diego. No es el típico drivers que estamos acostumbrados a decir, bueno, es típica mujer joven, oriental, como tabaquista. Acá es al revés. Acá básicamente, si bien es verdad que está reportado un poco más en mujeres que en hombres, la diferencia no es tan marcada. Se ve mucho más en tabaquistas que no tabaquistas. Fíjense el porcentaje hacia la derecha, 37% en esa serie versus 12% en no fumadores. Esto es una estadística, obviamente, que uno tiene que pensar y buscar, idealmente, como decía René en su charla, siempre uno tenga acceso a un NGS deberíamos hacerlo, pero cuando uno viene un paciente de estas características, uno sospecha más en Carras, y Carras lo que tiene, que durante muchos años fue ese target, como si fuese, uno piensa en P53, que el 50% de los cánceres, tumores sólidos, sobre todo pulmón, lo tenemos. Carras era el 30, 36% y no podíamos hacer nada con ese driver porque no podíamos targetearlo, ¿no? Básicamente los RAS en general y Carras en particular se dan un porcentaje de un 32% en cáncer de pulmón, mayoritariamente en adenocarcinoma, y si vemos del 85% de las mutaciones de Carras son las G12 algo, G12C, G12B, G12D. Y de ese G12C, de ese G12, disculpen, que se asocie con una afección o una mutación en la cisteína, es el G12C, es el 46% de todas esas G12. Ahora, para dejar el concepto claro, si uno tiene que pensar dentro de los Carras, los G12C, que vamos a ver que es el único que tenemos para targetear, es más o menos entre el 12 y el 14%, ¿sí? Que esperemos que hoy, cuando terminemos esta charla, vemos que hay mucho puesto en la carrera armamentística terapéutica donde podamos quizás buscar esos famosos pan-Carras y bloquear todo el escenario de los Carras. ¿Qué dicen las guías? Un poco lo que decía la doctora hace un ratito. Las guías hoy, tanto la americana como la europea, no empiezan con el típico driver. ¿Qué hago con la terapia dirigida? Empezamos con la quimio-inmuno, ¿sí? O sea, fíjense que de inicio nos dirige directamente la NCCN o la guía europea a empezar con el tratamiento típico sistémico del valor famoso de PL1, según PL negativo, del 1 al 49, más del 50, y recién en la progresión nos plantea una monoterapia con alguna terapia dirigida. Y básicamente cuando uno habla de Carras, inevitablemente tenemos que pensar en conmutaciones. Y las conmutaciones, las muy conocidas, que ya habíamos hablado de estas cuando hablábamos de quimio-inmuno, en los estudios pivotales, es STK11 y KIM1. Que si bien uno las asocia a Carras, en realidad pueden aparecer sin que el paciente tenga mutación de Carras, pero el gran porcentaje de estas conmutaciones se dan junto con la mutación de Carras. Y de una manera muy resumida hay que entender que son genes supresores tumorales, no son protoncogenes, son genes supresores, que al no estar, lo que hace más que nada es que el microambiente tumoral se vuelva más adverso, más agresivo, se da mayor sistema de oxidación, y son tumores generalmente más fríos, que responden relativamente menos, o que uno sospecha hipotéticamente va a responder menos, sobre todo en un escenario de inmunoterapia. Que paradójicamente, como mostraba la doctora, los Carras de sinónimo muchas veces son PDL1 alto, no siempre, pero suelen ser pacientes que expresan alto PDL1, que muchas veces aunque expresen alto PDL1, si está presente alguna de estas dos mutaciones, son tumores que son difíciles de tratar con inmunoterapia. Y vamos a ver que son pronósticos, no predictores. Uno tiene el concepto de pronóstico, es aquel que sé que al paciente le va a ir mal, pero no puede intervenir, y predicción o un predictor es aquel que yo sé que puede intervenir con alguna acción terapéutica, médica, en este caso farmacología, y yo puedo cambiar ese destino de ese paciente. Más o menos el concepto es que ese TK11 se presenta cuando está conmutado con Carras 20-30%, o sea que uno cada 4, cada 5 pacientes lo va a tener, KIM1 15 o 20%, y juntos, que ahora vamos a ver que es el peor escenario, se da entre un 10 y un 15%. Estas son curvas medias gráficas, pero sobre todo, veamos acá abajo a la izquierda, no sé si tengo el punterito, no. Acá, sí, lo tengo, ahora estoy apretando mal. Adelante todo. Acá, sí, sí. Fíjense que si no hay ninguna de las conmutaciones, 25% de los pacientes tasa de respuesta en el escenario de quimioterapia. Cuando hay uno de los dos mutados, 5 a 10% tasa de respuesta, y el peor escenario, tanto en la curva de acá como acá, es menos del 5% de tasa de respuesta, ya que tener la conmutación de ambas es peor que no tenerlas, ¿sí? Y esto es un examen, o sea, es un análisis exploratorio de unos estudios pivotales de una de nuestras primeras líneas, el KINO 189, con adenocarcinoma, tratado con quimioinmuno. Y fíjense que lo mismo que les mostraba antes, si vemos las curvas, sí, tanto en supervivencia libre progresión como global,
paciente que no tiene ninguna de las conmutaciones le va mejor, claramente en línea verde es quimioinmuno, versus tener el CDK11 o tener el KIM1, y cuando tienen ambos, lamentablemente a la población le va muy mal. Es un factor pronóstico, no predictor, y lo único que podemos decirles a este paciente altas chances que le vaya peor, ¿sí? Entonces, pero básicamente, ¿qué es Carras? Carras no es un receptor transmembrana, es una proteína o es intracelular y intracitoplasmático que básicamente cicla entre hacer una activación off-on todo el tiempo haciendo una hidrólisis de GTP, y básicamente durante muchos años no pudimos inhibir a Carras porque Carras, como les mostré, es un universo muy grande, son muchos tipos de mutaciones dentro de una misma, en un mismo driver. Pero fíjense que cuando pudimos descubrir finalmente estas drogas que hoy en Argentina tenemos aprobados, sotorasib y adagrasib, son los que llamamos inhibidores off. O sea, lo que hacen es inhibir cuando el complejo de hidrólisis está en el momento donde no está metabolizando el GDP a GTP. Y uno diría, pero entonces están off, cuando hay una mutación que está todo el tiempo activamente y constitutivamente, ¿en qué momento actúa la droga? Es que en realidad la mutación hace que cicle más lento y que se mantenga más en el estado on, haciendo cascada arriba abajo, pero no es que no cicla nunca off. Entonces, en el momento que está en off, nuestra molécula la bloquea, ¿sí? Porque es una pregunta de cómo bloqueo off si está mutado en on, ¿no? Entonces, un poco la respuesta básicamente es eso. Y en realidad el gran descubrimiento en los últimos años es que se descubrió solo la forma de poder inhibir a los G12C por un bolsillo que se llama Switch 2, una porción de la estructura de Carras que solo lo pudimos ver en los Carras G12C, y de esa manera la droga puede intervenir y mantener a este complejo proteico en la parte off y no on, y eso baja lo que es la incidencia de proliferación y las señales de crecimiento celular, cascada abajo. Entonces el primer estudio, y el que hoy es el pivotal de la droga que conocen en Argentina, tenemos aprobado, y creo que la mayoría en Latinoamérica, o sea, tiene acceso a esta droga que es sotorasib, que es el CODEBREAK 200, que es un estudio pivotal donde eran pacientes de más de una línea, hacían quimio o quimioinmuno, podrían incluso, acá se ve chiquitito, pero la gran mayoría era primera línea, algunos segunda línea, había un 10% incluso de tercera línea, o sea que en el caso que contaba la doctora aplicaría. Y fíjense que de metástasis cerebrales era el 23%, o sea que uno de cada 4 eran pacientes con pobre pronóstico. El endpoint primario era PFS, se estratificaba según línea de tratamiento, asiático o no asiático, y era 1 a 1 en sotorasib, dosis estándar 960 de hora al día, versus docetaxel, que era nuestra línea cuando el paciente progresa quimioinmuno, fuera un ensayo clínico, nos toca docetaxel, nos duele o no, y esta era un poco la situación del paciente. Y básicamente con este estudio pivotal, que algo me gustó cuando dijo la doctora Lupinax en su presentación, es que es clínicamente y que es estadísticamente significativo, ¿no? O sea, el estudio PFS lo cumplió, tasa ratio 0.66, intervalo que no toca el 1, 24% de los pacientes no habían progresado al año, no tuvo impacto en supervivencia global, pero eso es defendible desde el punto de vista que el 34% de los pacientes de docetaxel hizo un crossover a otro inhibidor de Carras. Pero cuando vemos el PFS fue 5.6 para sotorasib versus 4.9 para docetaxel, 0.9 meses. Bueno, cada uno le puede poner, porque después obviamente están los intervalos, y uno puede decir hay pacientes que se benefician de esto, paciente joven, performancero, uno claramente lo piensa, pero digo, este es el dato fino de dato clínico y estadístico. Uno esperaba un poquito más, pero esta es la aprobación que tenemos. Sin impacto en soledad global, que yo creo que, como les decía, es por tanto crossover, ¿no? El estudio permitía, el crossover se dio casi en el 34%. La mayor tasa de respuesta, eso sí, es innegable, duplica la tasa de respuesta al docetaxel, 28 contra 13%, y tiene la típica toxicidad de clase. Acá vamos a ver que no hablamos de generación, ¿no? Primera generación, segunda generación. Sí podemos decir que sotorasib fue el primero de su generación, y después vamos a hablar de las nuevas generaciones, que no asignamos primera, segunda y tercera generación. Y es típica toxicidad de clase, que sobre todo lo gastrointestinal, diarrea, náuseas, vómitos y la hepatitis, que si uno ve, ¿no?, la tasa de interrupción, reducción y discontinuación, ronda el 10%. Yo creo que para una farma entre 10, 12, 15% es lo que mayoritariamente estamos acostumbrados a ver en la mayoría de drogas. No fue una droga que se discontinúe mucho. Y nos enseñó en ese momento que las secuencias, el orden de los factores sí altera el producto, porque los pacientes que venían a hacer de quimioinmuno, en el momento, en ese washout, en el tiempo entre la última dosis de inmuno y que recibían el inhibidor, en este caso sotorasib, aquellos que lo recibían antes de los 90 días, incluso dentro de los 30, tenían muchísima más incidencia de hepatitis autoinmune, ¿sí? Con lo cual, uno diría lo ideal, ¿qué sería? Era darla después de los 90 días. La pregunta del millón es, a un paciente de pobre pronóstico, Carras, cáncer de pulmón avanzado, esperar 90 días para empezar una terapia es complejo, pero es lo que aprendimos.
La verdad que de experiencia personal nosotros tuvimos el acceso expandido en CEMIC y la verdad que con corticoides hemos manejado, cuando no sabíamos mucho de esto y nos presentaban las hepatitis, no tuvimos grandes complicaciones, pero bueno, uno lo altera y lo incomoda y son situaciones que hay que manejar. Pero básicamente después del sotorasib aparece adagrasib, yo lo pongo en la misma línea generacional, ¿no? Es una droga que podemos después hacer algunos bemoles, pero básicamente el Crystal 2 es muy similar al Coldplay que les contaba antes, pacientes también de más de una línea de tratamiento, todos, casi todos o la gran mayoría habían pasado por quimioinmunoterapia. Era PFS el objetivo primario. Acá era 2:1 adagrasib, 600 miligramos 2 veces por día versus docetaxel, el comparador nuevamente de docetaxel, crossover de casi el 30%, 34, 29, alto crossover. De nuevo, el dato acá, sin embargo, clínicamente es un poquito más significativo, 5.5 meses de PFS versus 3.8 con un 0.58. También uno siempre esperaba un poquito más, estamos en una instancia de segunda y terceras líneas. Y lo que empieza a llamar la atención de esta droga es que tiene más potencia desde el punto de vista de tasa de respuesta. El sotorasib hablaba de 28, acá hablan de 32, pero aparece el dato en fase 1 y en el estudio de casi 40% de tasa de respuesta intracraneal, que el sotorasib mostraba menos de 20%. Entonces empieza a dilucidarse que esta droga parecería tener mejor penetrancia en cerebro, no comparado head to head, y era un poco el concepto que estábamos manejando cuando la veíamos, que es el día de hoy que todavía no tenemos un comparador directo entre estas dos moléculas. En Argentina hoy tenemos sotorasib. La toxicidad es de lo mismo, es de clase, la discontinuación muy similar, un poquito menos, pero bueno, son estudios de comparaciones indirectas. Lo que sí les podría decir que quizás del manejo de adagrasib, que la verdad que en Argentina casi todos tuvimos, por suerte, estamos participando en los estudios, y tiene un poco para mí menos toxicidad hepática, pero cuando la presenta la tiene, y sobre todo tiene muchas más náuseas. Y acá el problema que tiene de náuseas y de vómitos es que esta droga, lo que para mí va a ser un dolor de cabeza si la prueban en el país, es la interacción medicamentosa. Es una medicación que tiene mucho conflicto porque hace más prolongación del QT, y paranocetrón, ondansetrón, metoclopramida. Todas estas drogas, lamentablemente, aprepitan, todas esas drogas producen prolongación del QT, entonces es un dolor de cabeza manejar las náuseas de estos pacientes, ¿sí? Entonces a veces usamos algo que tiene riesgo intermedio, que es el netupitan, que es una medicación que nos ayuda en esta droga. Y después, la lista es larguísima, si uno ve las interacciones, a mí que participamos varios de acá del ensayo clínico, cada vez que entra un paciente estoy diciendo que no se olviden de alguna interacción porque es un dolor de cabeza desde el punto de vista de la adagrasib. Y aparece también divarasib, que es las drogas más nuevas, que quizás podemos llamar nueva generación, no diría más que eso, que a priori de los estudios tempranos dicen que es más potente, ahora les voy a contar los datos, que es más selectivo, ¿no? Y uno, bueno, obviamente uno pone en el eslogan cuántas veces más potente es, todavía la verdad todo en fase temprana, esa es la realidad. Pero que sí es verdad que cuando uno vio los estudios, y en Argentina también casi estamos participando en todos los estudios que hay de divarasib, en uno de los estudios fase 1 de la parte de expansión, que eran casi 50 pacientes en cáncer de pulmón 65, si mal no recuerdo, segundas líneas, dosis de 400 miligramos día con divarasib, lo que se vio es esto. Acá pasamos de tasas de respuesta que veníamos viendo de 32, 28, pasamos a 60% de respuesta, y ya el PFS ya no es 5 meses, 4 meses, son 15 meses. Entonces la cosa se empieza a poner interesante en un fase 1, ¿no? Y sin comparación directa. Y lo interesante es que si bien tiene las toxicidades de clase, al parecer hay menos hepatotoxicidad, hay menos náuseas y vómitos, o sea que parece una droga más potente, más selectiva y menos tóxica. Nada, de nuevo, ¿no? Sacando los datitos extrapolados de un fase 1, y no hubo datos de muerte de grado 5, así que la discontinuación más o menos estuvo en el 5% de los pacientes. Entonces, este es el estudio que en Argentina tuvimos muy poquito abierto y cerró rápidamente, que es el que va a decir un poco si es mejor y quién, porque es el Crascendo 1 que hacía en segunda o terceras líneas pacientes de divarasib versus la vieja generación, llamémoslo, adagrasib, sotorasib, es todo tan rápido, en realidad viejo, nuevo, no lo sé, pero digo, y el endpoint primario de la PFS. Acá, estos datos ya está cerrado el estudio, no está reclutando, pero está ongoing desde el punto de vista de procesamiento de datos, y esperemos que este nos dé la razón de si divarasib es mejor que adagrasib o sotorasib. Ahora, esto ya nos entusiasma, decimos, más es mejor, o sea, si yo tengo monoterapia en segunda o terceras líneas, si esto le agrego algo más, le agrego inmunoterapia, le agrego quimioterapia, ¿nos va mejor? Bueno, el primer estudio que a mí, cuando lo vi me encantó, que es un estudio chiquitito, igual de 30 pacientes, fase 2 japonés, es el Scarlet, donde de golpe la tasa de respuesta se fue a 90%, con solo decir lo viejo funciona. Le pusimos quimioterapia al sotorasib y tuvimos 90% de respuesta en un fase 2 población japonesa, ¿no? 30%. Entonces está corriendo un estudio también de fase 1, que tuvimos datos, en una de las cohortes de F, que era sotorasib, carbo, PM,
44 pacientes tenían primera línea, 23 eran segundas líneas, donde mayoritariamente estaba bastante bien balanceado el tema del PDL1, había metástasis cerebrales, con lo cual la verdad la población típica que tratamos en el consultorio, y donde se empezó a ver es que las toxicidades no cambiaban tanto, a la idea de sumarle la quimioterapia al sotorasib, y el PFS por lo menos en pacientes de primera línea duplicaba el histórico de sotorasib, de 5 pasaba a 10, que incluso en PDL negativo también le iba mejor, y en las segundas líneas también duplicaba el PFS, con lo cual parecía interesante sumar quimio a sotorasib. Está este estudio corriendo y un fase 3 que realmente va a poner en vereda realmente los datos de sotorasib quimio versus quimio inmuno. Fíjense que siempre acá el comparador es quimio inmuno, eso tiene que quedar claro, es la primera línea de nuestros pacientes. Y después empezamos a jugar, se quiso sumar inmunoterapia, tanto pembro como atezolizumab, al sotorasib en distintas dosis. Se vio datos muy interesantes de casi 30%, pero parecía que quizás la quimioterapia le daba más que la inmunoterapia, el sotorasib solo. Y lo primero que a mí me pareció cuando estos datos que me presentaban los estudios era, pero si yo tenía hepatitis tóxica cuando secuenciaba, le doy la inmunoterapia al paciente, lo voy a matar en la primera línea. La verdad que no tengo una hipótesis muy marcada para contarles, pero no se ve tanta hepatitis, está reportada, pero no es tanto como uno se imagina sumarle inmuno a un inhibidor de KRAS. Parece que la secuencialidad es peor que la unión, y vamos a ver que todo el desarrollo de las nuevas moléculas va a ser combinado en primera línea. Eso dio paso, por ejemplo, a algunos de los estudios, hay un montón, pero está el Crystal 7, que también Argentina participa, más del 50% de las también no pensar en un KRAS mutado sin quimio también nos hacía bastante ruido, y sin embargo, fíjense, acá no se ve mucho, 63% de tasa de respuesta objetiva, o sea, casi duplicaba la que veíamos sin quimioterapia en los KRAS, con lo cual todos los estudios nos entusiasman bastante. No hubo tanta toxicidad hepática. Fíjense que si bien es verdad 8 o 9% de grado 3, pero no es lo que uno habría pensado en hacer inmuno en pacientes con, en este caso, adagrasib. Está el estudio también corriendo en Argentina de quimio con inmuno, todo junto, esto lo estamos corriendo, ponemos en el centro mío, tenemos más de 6 pacientes, y la verdad que esto cuando yo lo imaginé dije esto va a ser una locura. Mi dolor de cabeza con adagrasib es la interacción medicamentosa, es la que muchas veces me dice si quiero meter un paciente en ese estudio o no. Y básicamente hoy divarasib está esperando los datos del Crascendo 1, el Crascendo 170 que hemos participado y se abrió una cohorte nueva con pembro, quimioterapia, divarasib con pembro, o sea, tenemos un montón de ramas que ya cerró una parte, estamos esperando los datos que se van a publicar este año en el Mundial de Pulmón. Tenemos el Crascendo 2, divarasib, pembro versus quimio inmuno, o sea, con lo cual hay mucha información de que divarasib parece que es una droga muy prometedora, pero en realidad faltan muchos datos todavía. Incluso, ya esto es increíble, ya estamos, todavía no discutimos la primera línea y ya estamos con el tema del estudio náutica de varias ramas donde estamos haciendo neoadjuvancia con divarasib. Y lo interesante es que estamos llevando a un lugar donde estamos hablando de respuestas completas, 21%, 36% de respuesta fase mayor, estamos usando drogas que siempre en el escenario temprano nos hace un poco más de escozor, sobre todo la toxicidad, y se están tolerando bien. Eso habla de que hay mucho puesto en esta molécula que parecería ser mejor del perfil de toxicidad. Básicamente también hay otros más, olomorasib, también podríamos homologarla a la generación de divarasib. Todo esto está, y me faltaron poner, más está corriendo en este momento, muchos esperando datos. Hay ya no niveles off, todos los que les mostrarían off, ahora hay on-off, que inhiben en los dos ciclados del KRAS. Y parecería ser, por lo menos en los estudios iniciales, ser más potente que los de vieja generación, vamos a llamarlo. Y miren la lista interminable, la típica slide donde uno no puede leer lo que dice, pero créanme que son muchas drogas, de los dos lados, los on-off, los off, que tenemos un montón de drogas, y tenemos ya, que de hecho algunos estudios en Argentina, como una droga de Novartis, los pan-KRAS, que yo les decía al principio, inhibir todo tipo de KRAS, ya no G12C. Con lo cual, yo creo que la frase KRAS dejó de ser el paradigma de lo imposible para transformarse en uno de los escenarios más dinámicos y prometedores de la oncología moderna torácica, porque realmente era algo intargeteable y hoy estamos para KRAS, on, off, ¿no? Con lo cual, ahora sí dejar el concepto claro, KRAS mutado representa el driver molecular más frecuente en cáncer con células pequeñas, pero claramente heterogéneo. La combinación de inmunoterapia y quimioterapia continúa siendo el estándar. Sotorasib en Argentina hoy es el inicio de la era terapéutica, es la única terapia aprobada. Y las nuevas moléculas como divarasib, olomorasib, toda estrategia de combinación, los pan-KRAS y los inhibidores ON podrían redefinir el tratamiento de los próximos años. Muchísimas gracias.